Olavarría, escúchenme. Tú eres pequeña a tus propios ojos, pero Dios te dice: yo te haré grande en mi reino. Olavarría, tierra de fuego, tierra de gloria, tierra de avivamiento. Yo quiero que abra su Biblia en el libro de San Marcos y podamos leer una palabra allí. Dice San Marcos 8, verso 31 en adelante: y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro, diciendo: quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Amén y amén. El Señor, en una situación media extraña, comienza a enseñar algo que quiero compartir esta noche. Él estaba anunciando parte de lo que sería el fin de su vida, de su ministerio. Él estaba anunciando que era necesario que él sufriera, que él padeciera mucho, y luego que era necesario ir a la cruz y morir y resucitar. Y ocurre algo raro allí en ese momento de la enseñanza. Pedro lo empieza como a reprender. Yo me imagino: Señor, ¿qué está diciendo? No es el mensaje que la gente quiere escuchar. ¿Cómo vas a anunciar eso? La otra versión dice: Pedro comienza a reprenderlo, como diciéndole: Señor, no sigas hablando de eso. Y el Señor lo reprende públicamente y le dice a su discípulo, a Pedro, que se calle, y lo trata de Satanás. En la versión Dios habla hoy dice: pero Jesús se volvió, miró a los discípulos y reprendió a Pedro diciéndole: apártate de mí, Satanás. Tú no ves las cosas como las ve Dios, sino que las ves como las ven los hombres. El Señor se da vuelta y reprende públicamente a Pedro. Lo trata de endemoniado y de un hombre carnal, públicamente. Y comienza a enseñar el precio de ser un discípulo del Señor, un seguidor. Luego les dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. El Señor les está hablando y les comienza a enseñar el precio de ser un discípulo. Diga conmigo: el costo de ser un discípulo. Mis hermanos, yo puse como título de esta palabra: yo decidí ser un discípulo. ¿Sabe que ser un discípulo es una decisión voluntaria? El Señor dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, eso es una invitación. Es una invitación, nadie te puede forzar. A usted creo que nadie lo trajo obligado a la iglesia hoy, salvo que sea un niño de 3 años. Yo tenía 14 años, 13 años y me llevaban a la fuerza a la iglesia. Pero creo que aquí no hay nadie forzado.
Viniste porque tenías una necesidad o deseos de estar en la casa de Dios, escuchar la palabra, ser discipulado, ser enseñado. El discipulado es voluntario, es de gente que decide seguir a Jesús y caminar detrás de Él. Se lo decimos muchas veces con nuestros coros: te seguiré hasta el final del camino, te seguiré. Y cantamos coros que tienen que ver con esto de ser un discípulo. Pero realmente creo que muy pocos de nosotros entendemos la dimensión de ser un verdadero discípulo del Señor, de tomar la firme decisión de seguir a Jesús como un discípulo de Él. La palabra nos habla de esto y quiero hablarte de varias cosas que tiene un discípulo para que puedas verte, mirarte. La Biblia dice que la palabra es como un espejo en la cual podemos verlo a Él tal cual es, pero también en un espejo podemos vernos tal cual somos, tal cual nos vemos. Para eso es un espejo. Esta noche vamos a ver por la palabra, vamos a ponerla allí delante de nosotros para ver si el reflejo que da ese espejo es de un discípulo o es de alguien que sigue a Jesús pero no es un discípulo. ¿Por qué quiero que entienda esto? Porque el reino de los cielos se extiende a través de discípulos. El reino de los cielos, desde el Génesis en adelante, la iglesia primitiva nace con discípulos, se extiende a través de discípulos. El reino crece, se extiende y se hace grande a través de discípulos, no a través de gente seguidora, no a través de gente del montón, sino a través de gente que decide ser un discípulo. Por eso quiero esta noche darte cualidades, características, detalles de un discípulo para que con humildad y con sinceridad los puedas mirar para ver si están en tu vida. Amén. Vamos a hacer como un autoanálisis, realmente si somos discípulos o no del Señor. Quiero que vayamos a San Mateo capítulo 28. Allí nos habla de una de las cualidades. Dice Mateo 28, verso 19. Lo tenemos, ¿verdad? Para la pantalla. Dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Fíjese, la comisión de la iglesia es hacer discípulos, bautizándolos. Ahí está lo que hablamos hoy, la obediencia al bautismo. Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el verso 20 dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Una de las cualidades que tiene el discípulo es que está dispuesto a obedecer lo que Él manda. Una de las cualidades que tiene que tener un discípulo es la obediencia. Es estar dispuesto a aprender, pero con lo aprendido llevarlo a la práctica, obedecerlo. Alguien que no tiene deseos de aprender, ¿cómo puede ser discípulo? ¿De quién va a aprender? Cuando invitamos a las escuelas a ser parte del discipulado de avivamiento todos los martes, me alegra tanto cuando vemos a la gente nueva, los que no son nuevos pero que están allí y quieren aprender. Y me gusta más cuando ya quizá alguno terminó el discipulado, pero vienen a escuchar. ¿Por qué? Porque dice: yo quiero seguir aprendiendo. La actitud de querer aprender a mí me da a entender de alguien que tiene necesidad de ser enseñado, que quiere seguir cambiando, que quiere seguir creciendo, que quiere seguir avanzando en su vida. Muchos pueden decir: yo no tengo tiempo. Y puede ser una realidad, pero nada te puede detener de querer aprender. Yo no sé lo que haría,
Bueno, yo sí sé, haría cualquier cosa, pero no permitiría que nada me robe la posibilidad de aprender y seguir aprendiendo y seguir obedeciendo y seguir creciendo. El discípulo es alguien que obedece lo que él manda. Es alguien que está atento y quiere crecer, tiene hambre de crecer y está dispuesto a hacer lo que sea. Cambiar horarios, si es necesario cambiar trabajo, por causa de crecer, de obedecer, de seguir al Señor. Otra característica, Mateo 4. Dice el verso 19, y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. El discipulado, el ser un discípulo, mejor dicho, tiene una parte de muerte en el momento en que aceptamos ser discípulos, porque estamos dispuestos a postergar cosas nuestras por poner prioridades espirituales. Él dice que le está diciendo a Pedro y a su hermano que le sigan, que él tenía algo mejor para ellos. Y dice que al instante, me gusta la actitud de Pedro, bueno, en aquel momento Simón, porque al instante deja las redes. La promesa del Señor era una promesa espiritual. El Señor no les dice: yo tengo una mejor empresa para darte, un mejor negocio, vas a ganar más, vas a ser más próspero. La propuesta del Señor es: si estás dispuesto a cambiar cosas y a seguirme, tengo algo espiritual para darte. Serás un pescador de almas, serás alguien que yo pueda usar. Y dice la Escritura, al instante dejaron las redes, tomaron la decisión y comenzaron a seguir a Jesús. Y luego ese hombre pescador, un común pescador, sabemos todos quién fue: el gran apóstol Pedro. Alguien que acepta el discipulado es alguien que va a seguir a su líder. Lo va a seguir a pesar. Ponga atención, porque este mismo que dejó las redes fue luego el que el Señor lo trata de Satanás. Lo reprende y lo calla y le dice: apártate de mí, Satanás, delante de todo el mundo. Imagínense que delante de todo el mundo recibir una exhortación así. Pero el discípulo está dispuesto a seguir. El discípulo sigue adelante. Lo retan, lo exhortan, lo reprenden públicamente. El discípulo sigue. Gusta, porque este mismo fue cuando el mensaje se puso duro. Dice la palabra, el Señor comenzó a hablar con una palabra dura y la gente comenzó una a una a retirarse. Cuando quiso acordar, el Señor había quedado con los discípulos y Él se da vuelta y le dice: ustedes también quieren irse. Y este mismo que Él trató de Satanás, le dice el Señor: ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? ¿Sabe lo que le está diciendo? Señor, a mí me podés echar, a mí me podés tratar de Satanás, a mí me podés reprender públicamente, pero yo tomé una decisión y voy a seguir. He decidido ser tu discípulo, he decidido abrazar la cruz, he decidido seguirte hasta el final. No importa que el mensaje se ponga duro, no importa que todos te dejen, yo decidí ser un discípulo. Dale a Él tu aplauso. El discípulo es seguidor. El discípulo sigue. No importa lo que venga, sigue. Sigue, el discípulo sigue. ¿Sabe? Yo decidí en mi vida ser un discípulo. Me convertí a Jesucristo hace 21 años atrás, 22. Mi papá era el pastor. Yo no sé si está mi hermano aquí, pero ninguno de mis hermanos quiso ir a la iglesia de mi papá, porque era una iglesia aburrida. No había jóvenes, no había coro, no había instrumento. ¿Qué más no había? No había nada.
no había almas, no había sillas, había bancos viejos. Y un pastor con una guitarra criolla cantando coros viejos. Y 5 viejitos que lo seguían. Ahí nos convertimos. Venían los jóvenes de otras iglesias y me decían: ustedes son nuevitos, vengan a nuestra iglesia. Allá hay campamento, allá hay reencuentro, campamentos, no sé, recitales. Allá hacemos esto, allá. Yo decía, con la pastora éramos hermanos. Dios me llamó aquí. Ese hombre que está ahí era mi papá, ahora es mi pastor. Yo lo voy a seguir. Yo lo voy a seguir. Nos invitaban de varias iglesias porque éramos jóvenes, 19, 20 años. Estábamos en el lugar para todo el mundo, equivocado. Pero yo dije, Dios no se puede equivocar. Dios me llamó acá. ¿Por qué me habrá llamado acá para luego llevarme a otro lugar donde hay jóvenes? ¿Por qué no me llamó allá? Dios me llamó acá. Y yo decidí ser un discípulo. Cuando mi papá fue trasladado años después, yo no pude seguirlo porque yo tenía mi llamado aquí. Y comenzamos a pastorear. Y comencé a tener de pastor a un hombre ya muy experimentado, el obispo Claudio Vera. Él se convirtió en mi pastor. Cuando a mi padre lo enviaron a otra ciudad a abrir otra iglesia, nos quedamos con la pastora, éramos hermanos, estábamos a cargo de esa obra. Y nos pusieron un nuevo pastor que era el presidente de la organización, el obispo Claudio Vera. Y yo comencé a ser discipulado por él. Él comenzó a enseñarme muchas más cosas. Aprendí tanto de ese hombre. Y comencé a seguir su ministerio porque él era la autoridad sobre nosotros. Y comencé a admirarlo. Y comencé a caminar detrás de él. Comencé a servirle. Porque un discípulo decide servir. Hay algunos dicen, no, yo no sirvo a Dios, pero soy discípulo. ¿Cómo puedes servir si no eres discípulo? O si eres discípulo, ¿cómo no sirves en la iglesia o no sirves a Dios? Y para servir a Dios te tocará servir a los hombres. Yo a ese hombre, me acuerdo, le llevaba el vasito de agua al púlpito. Le llevaba la servilleta cuando veía que estaba transpirando y predicando, y ahí iba con la servilleta. Le llevaba su acordeón, una acordeón pesada. Ahí la llevaba al púlpito. ¡Pum! Alcahuete, me decía. Los otros pastores, chupa media. Yo había decidido ser discípulo. ¿Sabe? Vino el día malo para ese hombre de Dios. Armaron contra él una trampa diabólica que terminó en algo terrible, en un escándalo. Terminamos 2 o 3 personas de miles al lado de él, guardándolo de gente que lo quería golpear. Yo recibí piedras que fueron tiradas para él porque decidí cubrirlo mientras los cargábamos en un auto. Por una decisión que había tomado, yo voy a ser un discípulo. Y hasta que él no renunció al ministerio por causa de salud y se apartó del ministerio, aunque todo el mundo lo dejó solo, yo había decidido ser un discípulo al lado de él. Y el día que terminó su ministerio me llamó, me dijo que me arrodillara, puso su mano sobre mí, me dijo, Padre, todo lo que a mí me diste, por su fidelidad yo te pido que se lo des a él. Y lo bendigo para que sea fructífero en todo lo que emprenda. Y dejé de ser su discípulo porque él terminó el ministerio. Y en el año 2006 conocemos el Centro Mundial de Avivamiento y conocemos a los pastores que hoy son nuestros pastores. Y hemos tomado una decisión desde ese año que ya no la tomamos solo como familia, como matrimonio, sino ya como familia. Y ahora somos discípulos de este avivamiento hasta que la muerte nos sorprenda o hasta que Cristo venga por nosotros. Pero nuestra decisión sigue firme. Somos discípulos. Es una decisión que tomé el día de que me convertí. Yo voy a morir siendo un discípulo. ¡Aleluya!